Bueno, bienvenido, doctor, a esta reunión académica. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Perdón, tuve un problemita con el archivo, como Ujú. siempre pasa, No, así no hay que ningún problema. Bueno, la verdad que es un honor tenerlo acá con nosotros en esta reunión académica. El doctor va a hablar sobre el tema de cuestiones actuales en materia de alquileres. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo voy a presentar. Él es abogado y procurador por la Universidad Nacional de Córdoba. Él es magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es abogado independiente y además es Procurador General de Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy, es autor del libro Derecho de Daños a los Contratos por Terceros de Editorial Astrea del año 2021 y es autor de diversos artículos de revistas jurídicas como La Ley, Microjuris, todo sobre el tema de responsabilidad civil y seguros. Así que bueno, doctor, como siempre es un honor tenerlo acá, estamos contentos que esté brindándole esta reunión académica a los jóvenes colegas que están eh, iniciando el ejercicio profesional. así es. Bueno, gracias a la Comisión de Jóvenes del colegio por tenerme siempre en cuenta para participar en estos eventos. Bueno, siempre saben que pueden contar conmigo en la medida que pueda ayudar, bienvenido sea. Voy a compartir, te voy a compartir un archivo, a ver si vos lo podés subir, ¿te parece? Porque yo no puedo desde acá. Ujú. Eh, a ver, ahí veo a ver si al menos vos lo podés compartir y bueno, Bueno. sí, te voy a ir pidiendo si lo podemos ir pasando las filminas a medida que va pasando, si es posible. Ujú. Sí, sí, sí. A ver, ahí te lo pasé por WhatsApp, A ver. pero no sé, fíjate a ver si lo podés abrir. Bueno, hasta que podamos abrir la diapositiva, el doctor va a exponer y al finalizar, no sé si le parece, Doc, aquellas personas que tengan preguntas, eh, vamos a abrir a preguntas. Ahí estoy descargándolo. Sí, claro, es lo más útil después las preguntas. La idea es que yo pueda hablar 30, 40 minutos y luego Ujú. abrimos, si les parecen, las preguntas, los interrogatorios, y bueno, porque por ahí es la parte más práctica, ¿no? Entonces, me parece mejor si hacemos así. Sí. A ver, ahora voy a ver. Bueno, si quieren, yo voy empezando de todos modos. A ver, Ahí se ve. ahí está, perfecto. Sí, sí. Ujú. Bueno. Bueno, pasamos a la filmina 2, por favor. Bueno, ahí efectivamente lo que vamos a hablar es el nuevo régimen de alquileres, que con el nuevo Código Civil y Comercial de agosto del 2015, que entró a regir el nuevo Código Civil y Comercial, la ley 26944, ¿qué es lo que pasó? Antes teníamos un régimen dual, o sea, en materia de locación de cosas o de alquileres, porque teníamos por un lado el Código Civil de Vélez Arfiel, teníamos una ley 13246 de arrendamientos rurales y también teníamos una ley 23091, ¿no es cierto?, de alquileres. Bueno, lo bueno del Código Civil y Comercial es como que vino a unificar, ¿no? En materia de locación de cosas había un solo cuerpo normativo. Bueno, lamentablemente esto no duró mucho porque se sancionó la ley 27551 y otra vez volvimos al régimen dual. Es decir, que ahora tenemos que tener en cuenta el Código Civil y Comercial y las reformas hechas por esta ley 27551 que entraron a regir a partir del 1 de julio del año 2020. Les adelanto que es una ley mala, criticada por la mayoría de la doctrina, ¿no es cierto?, porque ha venido a traer más dolores de cabezas y problemas a inquilinos y a locadores
que soluciones. Hay algunos aspectos sí que son positivos o ventajosos, pero vamos a ver que lamentablemente son los menos, a punto tal que la política, o sea, el gobierno nacional, ha dicho en cabeza de los diputados e incluso del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, de que no ha dado esta ley 27551 los resultados que se hubieran esperado y querido. Con lo cual, lo más probable es que pronto tengamos una nueva ley de alquileres. Porque ya, insisto, el oficialismo quiere sancionar una nueva ley porque se hizo eco de las críticas por parte de las cámaras empresarias inmobiliarias y de los inquilinos, ¿no es cierto? Porque efectivamente, insisto, ha dado más problemas que soluciones. Bueno, lo más importante a tener en cuenta dentro de la ley es distinguir, ¿no es cierto? Primero que nada, hay que diferenciar el término locación, quedó únicamente para cosa, locación de cosa. Ya no rige más para locación de servicio u obra. Ahora se habla de contrato de obra o de servicio, quedando reservado entonces el término locación de cosa para el alquiler, ¿sí? Tenemos que diferenciar también, porque lo hace la ley 27551, si el destino es de habitación, habitacional, para vivienda, o por el contrario, si es comercial, ¿sí? Esto es muy importante y vamos a ir viendo, porque si podemos pasar la filmina, gracias. Bueno, ahí fíjense de que hay un artículo 6 de la ley 21342 que está vigente y que el Estado garantiza la libre contratación de locación y no dictará leyes que limiten la contratación o pongan cargas a una de las partes en beneficio de la otra. Lamentablemente la ley 27551 no respeta esto, ya como vamos a ver, y pone cargas en contra del locador y en beneficio del locatario, a veces de manera injustificada, ¿sí? Bueno, ahí tenemos algunos apartados, López Messi y Mueremans, que critican, porque básicamente lo que dicen es que con esta nueva ley, la 27551, se intenta hacer seguridad social a cargo de los particulares, en este caso de los locadores, y siendo ello una materia reservada para el Estado. Entonces es como que invierte la carga de manera injustificada, reitero, en varios aspectos, tal como lo vamos a ver seguidamente. Si podemos pasar. Gracias. Bueno, fíjense que el contrato de locación es cuando una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Estas son las obligaciones o prestaciones esenciales o nucleares del contrato de locación de cosas, ¿sí? Uso y goce de la cosa por un lado y el pago del precio por parte del otro, que es locatario, ¿sí? Que es el locatario. Bueno, ahí tienen los caracteres, ¿no es cierto? Que es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal y formal aprobaciones en materia de inmuebles o muebles registrables. Nominado, típico de duración y de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Ahora vamos a ver el tema de forma. Pasamos, por favor. Fíjense que la forma tiene que ser hecho por escrito el contrato de locación cuando el objeto es un bien inmueble o una cosa registrable, ¿sí? Un mueble registrable. Claro, ¿qué pasa si se perdió el contrato por escrito? Bueno, habrá que probarlo, ¿no es cierto?, por algún principio de ejecución, ¿tá? O algún principio de prueba por escrito. Por ejemplo, un recibo de alquileres. Esta es una forma que me lleva al contrato. ¿Por qué? Porque en este tipo de contratos no puede ser probado únicamente por testigos. Podrá ser probado con testigos, pero necesitaré sí o sí algún otro tipo de prueba para poder probar el contrato. ¿Ok? Sí, bueno, ahí remitimos a los artículos 1019 y 1020 en materia de prueba. Sí es importante, fíjense, este artículo 1189, que es para criticar, porque les habla de transmisión por causa de muerte, y les dice que, salvo pacto en contrario, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte, y subsiste durante el tiempo convenido, aunque la cosa locada sea enajenada. Acá viene la crítica. Fíjense, si una familia, por ejemplo, muere el locatario, ¿no es cierto?, y queda la viuda o el viudo con sus hijos, acá dice salvo pacto en contrario, es decir, que yo podría pactar, ¿no es cierto?, que si llega a morir o incapacitar el locatario, se rescinde el contrato, lo que va en contra de los principios constitucionales de protección a la vivienda y de acceso a la vivienda por parte del grupo familiar, inquilinos en este caso. Entonces, entiendo que ese apartado de salvo pacto en contrario se tiene por no escrito. Nada importa
¿no es cierto?, si hay muerte del locatario, que pueda continuar residiendo durante el plazo del contrato de locación la familia, la viuda y los hijos o quienes demuestren algún trato familiar con el locatario que terminó muriendo. También pasa lo mismo con el inciso B. O sea, ¿qué importa si la cosa es enajenada? No tendría por qué el comprador, ¿no es cierto?, el comprador de la cosa no tendría por qué no respetar el contrato de locación. Si yo vengo y alquilo un departamento por 3 años y al día siguiente o al poco tiempo el locador vende la cosa, el contrato de locación se tiene que respetar por el plazo. Y ese salvo pacto en contrario, entiendo, reitero, que debe tenerse por no escrito porque afecta a garantías constitucionales. Pasamos, por favor. Gracias. Este artículo es muy importante. La ley 27551 vino a modificar el artículo 75 del Código Civil y Comercial y hoy por hoy es válido para todo tipo de contratos la constitución de un domicilio electrónico. Es decir, que el mail, hoy que se ponga en el encabezado del contrato, serán válidas todo tipo de notificaciones que se cursen entre las partes, ¿sí? Todo tipo de comunicaciones, aun cuando no abra la bandeja de entrada o no abra el mail el locatario o el locador. Y vamos a ver por qué es importante, porque crea una serie de cargas o de obligaciones a comunicarse entre las partes. Y reitero, en todo tipo de contratos, no solamente en contratos de locación, en compraventa, en donación, en todo tipo de contrato, es válida la constitución de un correo electrónico y serán válidas las comunicaciones que allí se cursen. Pasamos, por favor. Gracias. Fíjense que cuando el destino es habitacional, sí o sí habitacional, si el destino es de comercio, no se aplica este artículo, que es de orden público. El locador no puede exigir más de un alquiler anticipado, ¿sí?, por más de un mes. Es decir, que supongamos que yo voy a alquilar, yo soy el locador, no puedo pedir de mi locatario más de un mes de alquiler, ¿ok? Tampoco puedo pedir más de un mes de depósito en garantía, ¿sí? Y luego, al extinguirse el contrato, cuando tenga que devolverlo, tengo que devolver según el último valor del contrato. Supongamos que el primer año es de 10.000 pesos, el segundo año de 20.000 y el tercer año de 30.000 pesos mensuales. Está bien, la garantía, el mes de garantía, me lo dieron por 10.000 pesos, pero yo como locador tendré que devolver, luego de verificado que se hayan pagado todos los servicios, impuestos o cargas del locatario, que esté pintado el departamento, etcétera, tendré que devolverlo a valor de 30.000 pesos, ¿sí? Y no a valor de 10.000. Esta es una reforma que hace la ley 27551. Claro, ahí la crítica es de que no se tuvo en cuenta el plazo del contrato, que puede ser de 3 o 20 años. Y aquí hay mucho mayor riesgo, porque el plazo máximo puede ser de 20 años. Y claramente un depósito en alquiler de un solo mes queda muy desajustado, muy poco. Tampoco se podrá pedir valor llave o la firma de pagaré o cualquier otro documento que no forme parte del contrato original. Es decir, estos instrumentos, los pagarés que tanto son habituales exigir a veces en los contratos de locación, no serán obligatorios porque, insisto, es de orden público. Obviamente que si existe una cláusula en tal sentido, se tendrá por no escrita porque la sanción será la nulidad. Pasamos, por favor. Gracias. El plazo mínimo para cualquier destino, sea comercial, sea habitacional, es de 3 años. ¿Sí? Acá se unifica, ¿sí?, el plazo mínimo. Sí es criticable la parte del 1198 de la reforma, porque dice que puede renunciar a este plazo de mínimo de 3 años si ya está en la tenencia de la cosa. Ojo acá, porque a veces los locadores pueden abusarse de los locatarios y hacerles reconocer que ellos ya están en tenencia de la cosa. O sea, supongamos que yo no quiero alquilar por el plazo mínimo de 3 años y le hago decir en el contrato al locatario de que él ya está en tenencia de la cosa hace 2 años, de modo tal de que yo únicamente tengo una vigencia de un contrato de locación por 1 año más, por 3, ¿tá? Por 3 años, porque le hago decir que está hace 2 años ya. Y esto obviamente afecta al inquilino y es nulo. Entonces es complicada y es problemática esa inclusión que se hace en el artículo 1198. Obviamente, como ya lo establecía Vélez y las reformas, son excepciones al plazo mínimo, que es de orden público, los 3 años. O sea, si yo realizo un contrato por 1 año y medio, 2 años, y no estoy exceptuado, automáticamente el plazo se convierte en el mínimo de 3 años.
¿sí? ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, sea embajada, consulado o organismo internacional, cuando se alquilan determinadas piezas o habitaciones con fines de turismo, descanso, pero que no tiene que superar 3 meses, por caso contrario, ya se convierte en el mínimo de 3 años, como les dije. Guarda de cosas, o exposición o oferta de cosas o servicios en un predio ferial, ¿sí? Por ejemplo, bueno, las ferias, todos esos están, por supuesto, que están exceptuados. Tampoco se aplica el plazo mínimo legal de 3 años cuando el contrato prevé una finalidad determinada que esté expresada en el contrato. Entonces, una vez que se cumple la finalidad, bueno, ahí sí se extingue y puede ser menor a 3 años. Pasamos, por favor. Bueno, las obligaciones del locador, por supuesto, es conservar o entregar la cosa de acuerdo al destino y al uso pactado. Fíjense que el 1201, reformado por la nueva ley, dice que tiene que conservar el locador la cosa en estado de servir y al uso y goce convenido a favor del locatario. Y tiene que realizar todas las reparaciones que por deterioro en su calidad o defecto o por cualquier causa que no fuera imputable al locatario. Esto es bastante fuerte y grave porque lo que viene ahora, porque fíjense que todas aquellas reparaciones urgentes o no urgentes tendrán que ser realizadas a costa del locador. Basta que el locatario le avise de que tiene que hacer una reparación urgente en el plazo de 24 horas o una reparación no urgente en el plazo de 10 días. Si vencido este plazo de 24 horas para las reparaciones urgentes o vencido el plazo de 10 días para las reparaciones no urgentes, se puede hacer cargo el locatario, ¿sí? Y automáticamente le compensa del alquiler dicha reparación. Claro, como verán, el locador no podrá probar o no tendrá ningún, le va a ir mal si intenta decir, che, pero esto estaba a cargo del locatario, porque, insisto, tiene una herramienta muy fuerte el locatario porque va a poder compensar. Es decir, bueno, listo, tenía una reparación urgente o no urgente, podemos discutir si estaba a cargo del locador o del locatario, pero el locatario de prepo, de pleno derecho, puede compensar dicho gasto, ¿sí? Y le descuenta del alquiler al locador. Creemos que esto es medio fuerte, medio serio y bueno, y obviamente que se lo comunica al mail, es válido que se lo haga. Pero reitero esta parte que es muy importante. En materia de reparaciones urgentes o no urgentes, el locatario le tiene que avisar al locador de que haga la reparación. Si la reparación es urgente, tiene 24 horas para contestar. Si se niega el locatario puede automáticamente compensar, ¿sí? Y lo mismo para las reparaciones no urgentes, nada más que acá el plazo es de 10 días. Si el locador se niega o guarda silencio, el locatario puede compensar directamente el gasto que haya hecho del precio del alquiler. ¿Ok? Gracias. Bueno, este artículo 1203 se vio mucho en pandemia, ¿no es cierto? Porque hubo algunos locales comerciales que debieron cerrar, por supuesto, por la falta de actividad y por, bueno, estaba todo el mundo en la casa y había muchos comercios que no podían subsistir. Entonces, en ese caso, como lo prevé acá el 1203, se podía pedir la rescisión del contrato, ¿sí? O se pedía la cesación del pago del precio por el tiempo que no podía usar o gozar de la cosa alquilada, porque efectivamente el comercio iba a estar cerrado o por más de que lo pueda abrir, o a veces se lo prohibían por el aislamiento, ¿verdad? Pero esto era para causas comerciales, ¿no? De vivienda. Por supuesto que si el destino es vivienda, el inquilino sigue viviendo en el departamento y, bueno, tiene que pagar el alquiler. Sí hubo una suspensión de desalojos, ¿sí? Hasta el 31 de marzo del 2021 sí se suspendieron los desalojos por esa causal. Pero bueno, al día de hoy, estamos en febrero del 2022, ya se venció. Fíjense el 1204 bis, que les comentaba recién, los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección, que son las reparaciones urgentes y no urgentes, pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador del detalle de los mismos. Esta notificación fehaciente, vuelvo a reiterar, puede ser hecha por mail. Tuve que gastar tantos pesos de humedad en el baño, ¿sí? Guarda silencio o se niega el locador, esos 5.000, 10.000 pesos de reparación de mano de obra y materiales los puedo descontar del precio del alquiler. La crítica es de que no hay una compensación a favor del locador, según el propio artículo, con lo cual acá también hay un desbalance injustificado. Pasamos, por favor.
Bueno, las obligaciones del locatario, por supuesto, tiene que conservarlas, mantener a la cosa en buen estado y no cumple con ello si la abandona sin dejar quien haga sus veces. Incluso hay autores como Borda, por ejemplo, que dicen que si el locador acredita o puede probar de que hay abandono, puede automáticamente ingresar al domicilio, ¿no es cierto? Y tomar posesión del mismo. Es complicado, ¿no? Porque podría eventualmente existir alguna sorpresa, por ahí algún locatario de mala fe podría denunciarlo por invasión al domicilio, ¿sí? Y bueno, ahí habría problema porque va a ser una cuestión de pruebas si estaba o no estaba abandonado y podría decir, che, me fui el fin de semana, ¿sí? O me fui por 5 días, obviamente que volvía, no es de que vos ya podés considerar que hay abandono. Es complicado, es complicado. Acá en Jujuy tenemos la información sumaria para acreditar el abandono de la locación. La mayoría de la jurisprudencia lo admitía, pero hay algunos juzgados que no lo están admitiendo. Así que es, insisto, otra vez otro problema. Me parece que acá habría que, la ley debiera ser más, debiera tratar de ayudar y si el locador acredita fehacientemente el estado de abandono, puede hacerse cargo y retomar la posesión de la cosa. Uno tiene que pagar el canon locativo, por supuesto, si hay 2 periodos consecutivos, ¿sí? No aislados, o sea, no es de que el inquilino puede deber julio y octubre del año pasado. Si adeuda 2 periodos consecutivos, supongamos julio y agosto, faculta al locador a rescindir el contrato y a promover juicio de ejecución de alquileres, ¿sí? Que es un juicio ejecutivo por el 472, inciso tercero del Código Procesal. Podés meter un juicio ejecutivo por cobro de alquileres. Pero, antes tenés que intimar al pago por un plazo no menor a 10 días antes de rescindir el contrato. O sea, tenés que intimarlo por un plazo no menor a 10 días a que regularice la deuda por expensas, servicios, alquileres, etcétera, etcétera, bajo apercibimiento de rescindir el contrato y de promover las acciones por desalojo o cobro de alquileres, que una vez más reitero, es un título ejecutivo. La jurisprudencia local está diciendo si tiene que ir por prepara vía o tiene que ser juicio ejecutivo. Yo entiendo de que si el contrato de locación está certificado a las firmas por notario, eso ya es título ejecutivo hábil y no podría decir el locatario que no es su firma, porque hay un fedatario de la fe pública de que diciendo que es. Y así lo ha reconocido la Cámara de Apelaciones de Jujuy. Pero bueno, nada, no se sorprendan si meten a un ejecutivo por cobro de alquileres y el juez de oficio les manda a recaratular como un preparavía ejecutiva. Bueno, las cargas y contribuciones, o sea, toda deuda es título ejecutivo, tanto las expensas, los servicios, como los alquileres. En todos los casos se le concede acción ejecutiva al locador. Tiene que restituir la cosa, el locatario dice el 1210 al concluir el contrato, ¿sí? Tal como la recibió, salvo los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular. Y tiene que entregar la constancia de los pagos que efectúan en razón de la relación locativa y que resulten atinentes a la cosa o los servicios que tenga. Obviamente, el locador puede retener el fondo de garantía hasta tanto se le acredite de que están pagados todos los servicios. Pasamos. Gracias. Bueno, se extingue la locación cuando se cumple el plazo, por supuesto, o, bueno, ya lo vamos a ver cuándo, y la resolución anticipada, que es, ya lo vamos a ver cuándo. Lo que sí es importante tener en cuenta es esto. Cuando el plazo del contrato de 3 años, que es el mínimo, se encuentra vencido, pasaron un día, 10 días o 30 días, no se puede considerar que hay otros 3 años más. No hay tácita reconducción. Ya lo decía Vélez también. Acá el 1218 es clarísimo diciendo que continúa el mismo contrato. El mismo contrato. No hay un nuevo contrato por un nuevo plazo, por otro tanto. ¿Sí? Y que cuando continúa la locación bajo estos términos, cualquiera de las partes puede decir, bueno, hasta acá llegamos, listo, ya devuélveme la cosa, con un plazo prudencial, por supuesto, no le podemos decir, devuélveme el departamento mañana. Se le da un plazo prudencial. ¿Cuánto es un plazo prudencial? 10 días, 15 días, 20 días, ¿sí? Para que se acomode, para que busque un nuevo lugar para ir a parar y para desocupar las cosas, ¿sí? Pero por más de que el precio de la locación haya variado, se haya aumentado durante esta continuación, supongamos que el contrato venció en octubre del año 2021.
Durante noviembre, durante diciembre y durante enero, el contrato prosiguió, ¿sí? Con un nuevo alquiler. No hay un nuevo contrato, sino que es el mismo contrato que continuó, aun cuando el precio de la locación sea distinto. Y esto lo digo porque la jurisprudencia a veces consideraba, hace muchos años, de que si había un nuevo precio, si había variado un elemento esencial del contrato de locación, como es el precio, entonces había un nuevo contrato. Bueno, acá la ley ya lo dejó en claro, me parece para bien, diciendo que por más de que el precio de la locación haya variado, no es que va a haber un nuevo contrato, va a ser el mismo contrato, ¿sí? Y cualquiera de las partes puede ponerle fin comunicándolo fehacientemente a la otra parte y dándole un plazo prudencial. Pasamos, por favor. Bueno, resolución imputable al locatario, o sea, cuando ustedes saben que el locador nunca puede resolver el contrato, ¿sí? Ese es como principio general. ¿Por qué? Porque se está protegiendo el acceso a la vivienda, ¿sí? Del locatario, salvo cuando cambia el destino o lo usa de manera irregular, ¿sí? O sea, era un destino de vivienda y puso un comercio, por ejemplo, porque no lo haya conservado o haya abandonado la cosa alquilada, o, como les decía anteriormente, por la falta de pago del alquiler, ¿sí? Por 2 periodos consecutivos. ¿Cuándo podrá resolver el locatario? Cuando cuando el locador incumple la obligación de conservar la cosa, ¿sí? O sea, cuando el locatario tiene un departamento de que tiene problemas con los vecinos, que hay unas humedades que no se puede vivir ahí, hay roturas o vicios realmente exagerados, excesivos, que no admiten la normal tolerancia, el locatario podrá rescindir el contrato. ¿Sí? Pasamos, por favor. Bueno, este contrato es de orden público, vuelve a incorporarse el preaviso que había sido eliminado por el Código Civil y Comercial, ahora en el 1221. ¿Qué hay que hacer? Si yo alquilé un departamento, ¿sí? Estoy viviendo hace un mes y quiero rescindir el contrato, ¿qué es lo que me dice el nuevo artículo 1221? Tengo que esperar 6 meses. Una vez que espere 6 meses, tengo que darle un preaviso, ¿no es cierto?, de un mes, y una indemnización de un mes y medio porque es anterior al año, ¿sí? Si pasó el año, solamente se paga una multa de un mes. Insisto, para poder rescindir el contrato, si es nuevo el contrato, necesito que pasen 6 meses, tengo que dar un preaviso de 30 días y pagar una multa de un mes y medio si es anterior al año, y si no, de un mes. Si el destino es de vivienda, aclara acá, se exime del pago si uno preavisó con 3 meses anteriormente y pasaron 6 meses. O sea, pasaron 6 meses de alquiler, estamos, supongamos, en febrero ahora de 2022 y yo le aviso a mi inquilino de que en junio me voy a ir. Entonces, en ese caso, no pago preaviso. Pero cuando el destino es de vivienda, ¿no? Reitero. Por eso les decía al principio que en todos los casos tenemos que distinguir si hay un destino de vivienda o comercial. Bueno, este artículo 1221 bis es bastante complicado porque dice que cuando el destino es vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra a efecto de acordar la renovación del contrato, pero que no puede ser mayor a 15 días. O sea, yo tengo 15 días para negociar el precio. Si el locador guarda silencio o dice, no te quiero alquilar, no paga multa, no paga indemnización el locatario. Lo cual es bastante raro porque es como que se le obliga al locador a seguir negociando. Y bueno, no sé, me parece que la indemnización en esos casos, si corresponde, corresponde. Pero bueno, en realidad ningún locatario se va a ir. En realidad va a esperar a tener los 3 meses, con lo cual es un poco, no tiene sentido la última parte del artículo y me parece que tampoco va a haber perjuicio para el locador. Pasamos, por favor. Lo que les decía, antes de iniciar el juicio, como por desalojo e intimación del pago de alquileres, el locador debe intimar de manera fehaciente al locatario a que regularice el pago en un plazo de 10 días corridos, ¿sí? Y es válida la notificación al mail. Pero lo que es importante acá es de que todo juicio que se inicie por desalojo o cobro de alquileres, si no le di la posibilidad de 10 días de que regularice la deuda, el locatario o el fiador, pues podemos correr el riesgo de perder el juicio, porque este artículo es de orden público, ¿sí? Así que siempre, antes de promover el juicio ejecutivo por cobro de alquileres o de desalojo,
hay que mandarle una carta documento, un acta notarial o al mail, ¿sí? De algún modo fehaciente, de modo tal que pueda tomar conocimiento el locatario y darle la posibilidad que regularice la deuda, ¿ok? Bueno, ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse. Bueno, eso en realidad no tiene mucho sentido. Acá es juicio sumario en Jujuy, artículo 388 y siguiente del Código Procesal Civil. Seguimos. Bueno, acá esto es nuevo, el tema de la consignación de las llaves, muy bueno este artículo, ¿no es cierto? Porque va a permitir de que el locatario, una vez que le notifique al locador la devolución de las llaves, aunque se niegue, ¿no es cierto?, el locador, le puede consignar las llaves. Y desde ese momento, desde que el locatario le comunicó de manera fehaciente al locador de que tenía a disposición las llaves, ya no debe más alquileres. ¿Sí? Eso está bueno. Y dentro del plazo de 10 días hábiles, tienen que consignar judicialmente las llaves. Así que esto me parece que está bueno, porque si no, a veces los locatarios se veían medio rehenes del locador que no les querían recibir las llaves y mientras tanto seguía corriendo los días y el pago de los alquileres. Reitero, ahora la ley lo que le permite al inquilino es, yo le aviso de manera fehaciente al locador de que tiene a disposición las llaves, ¿sí? Y si no me las recibe, lo puedo consignar judicialmente en el plazo de 10 días. Y desde ese momento no debo más alquileres, desde el momento que fue intimado. ¿Pasamos? Bueno, a ver, habla de la fianza acá, por supuesto que el fiador, se extinguen las obligaciones del fiador desde el momento que concluyó el contrato. Y si hay una prórroga, una renovación del contrato de locación y no ha firmado el fiador, no será responsable el fiador por esas obligaciones. En la práctica lo que ocurre, lo mejor es no poner un fiador. Lo que es mejor es poner un colocatario. O sea, en lugar de ponerlo como fiador, ponerlo como colocatario, poner dos locatarios. Porque además de que le va a dar mayor protección al locador por todo esto que estamos hablando, ¿sí? Hay mayores garantías, además se paga menos de rentas, de impuestos de sellos, porque es la mitad. Si hay fiador, se paga el doble. Bueno, luego el artículo 1351 les habla de los corredores, ¿sí? Que cada uno tiene que pagarle al martillero, tiene que ser un profesional matriculado, pero no hay solidaridad, cada uno le paga su parte, a menos que alguna de las partes haya dicho, che, yo no te pago la comisión, ¿sí? Eso es perfectamente pactable y no podrá el martillero exigir si alguna de las partes, por ejemplo, yo tengo un departamento y le digo al martillero, yo no te pago comisión, se la paga el inquilino. Esto es posible y es trasladable. ¿Pasamos? Bueno, el tema de garantías. La ley en el artículo 13 les da 5 opciones, ¿sí? Que es un título de propiedad, un aval bancario, un seguro de caución, la fianza a un tercero y los recibos de sueldo. Generalmente estas dos últimas son las mayormente más usadas. ¿Sí? Bueno, y ahí les dice que no tiene que ser 5 veces el valor mensual de la locación, lo cual en realidad con el título de propiedad no se cumple, ¿verdad? Porque obviamente se supone que el inmueble, el valor del inmueble, aun cuando sea un inmueble que no sea muy caro, siempre va a ser superior a 5 veces el valor mensual de la locación. Pero bueno, en definitiva, esas son las 5 garantías y el locador no puede oponerse o rechazar ninguna de esas garantías. Lo cierto es que en la práctica, ¿qué va a pasar? El locador va a decir, no, no te alquilo y chao, ya está. O sea, no podría ninguna ley venir a obligar al locador a firmar un contrato si él no está de acuerdo. En eso, bueno, todavía está la libertad. Este es uno de los artículos más importantes de la reforma, ¿sí? Porque acá vuelve a establecerse la posibilidad de indexar las deudas por alquiler, o sea, de repotenciar, estableciendo ya sea algunos ajustes, algunos índices, ¿sí? Una tasa LIBOR, por ejemplo, o lo que cotiza el dólar. Es decir, yo puedo ajustar el precio del alquiler a un determinado parámetro económico en el mercado, ¿sí? Lo que diga el Merval, lo que diga el índice de precios al consumidor, es decir, lo puedo. Se deja sin efecto la prohibición de indexar de los artículos 7 y 10 de la ley 23.091. Pero eso solamente cuando o sea, se deja sin efecto cualquiera sea el destino. Pero cuando el destino es habitacional, el ajuste puede hacerse anualmente, una vez al año, ¿sí? Y no cualquier ajuste,
sino de acuerdo a un mix entre el índice de precios al consumidor y el RIPTE que publica el Banco Central. Entonces, a partir del 1 de julio del año 2020, los contratos, cuando el destino es habitacional, se ajustan, ¿sí? Se ajustan de acuerdo al índice que publica el Banco Central. No hay libertad de las partes aquí para establecer el contrato, ¿ok? Para establecer el precio del contrato. En realidad, este artículo dio problemas a los propios inquilinos. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los locadores? Ante el temor, sin saber cuánto iba a ser el ajuste, ¿qué hacían? Aumentaban exponencialmente los contratos, el precio de los contratos. Supónganse que el departamento estaba en 10.000 pesos, entonces yo no sabía el gobierno qué índice me iba a poner, entonces yo automáticamente, para prever contra la inflación, lo ponía en 15.000, 17.000 pesos. Esto dio grandes problemas en las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, porque efectivamente los dueños subieron un montón el precio de los alquileres, porque sabían que durante un año no lo iban a poder ajustar. El ajuste o la publicación terminó siendo el 40 al 50% según el cálculo que ustedes pueden ver ahí en la página web que les puse. Bueno, 2 artículos más. Fíjense de que si el locador se niega o rehúsa a cobrar el canon locativo, el locatario tiene que intimarlo por 48 horas y en el plazo de 3 días hábiles siguientes al vencimiento debe consignar judicialmente el monto adeudado por cheque cancelatorio, estando los gastos y costas a cargo del locador. Pues este artículo es malísimo, en realidad, porque ¿qué pasa si no lo hago en un plazo de 3 días? Está bien, yo lo intimo por 48 horas, pero nos olvidamos que también está la consignación extrajudicial en las escribanías. O sea, ¿para qué lo voy a obligar al inquilino a meterse en un juicio si puede ir a una escribanía y consignar el monto? Es mucho más fácil. Bueno, obviamente se olvidaron de esto. Fíjense los artículos 910 y siguientes del Código Civil y Comercial. Como una obligación de dar dinero, es posible consignarla extrajudicialmente y no meterme en un juicio. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que acá hay una norma tributaria que el juez, antes de correr traslado de la demanda en todos los juicios por cobro de alquileres, o de desalojo, tiene que dar aviso a la AFIP para que se registre ese contrato. Si ese contrato no está registrado ante la AFIP, la AFIP obviamente va a imponer una multa al locador, ¿ok? Porque fue quien no registró este contrato. Obviamente que vale para los contratos posteriores a la ley, o sea, los contratos posteriores al 1 de julio del 2020. Aquellos anteriores al 1 de julio del año 2020 no están alcanzados por esta obligación de registrar el contrato a la AFIP. ¿Pasamos? Ah, bueno, obvio, no hay que esperar que comparezca la AFIP. Obviamente que el juez le da el aviso a la AFIP y luego el juicio continúa, ¿no? Eso está claro. Bueno, los 2 últimos artículos, ¿no es cierto? O la última parte de esta nueva ley 27551 establece un programa nacional del alquiler social que tienda, ¿no es cierto?, a permitir el acceso, ¿no es cierto?, a personas vulnerables para el acceso a la vivienda, que está muy bueno, por un lado, y bueno, también facilitar algunas garantías, de modo tal que existan grupos de que no se vean exentos de poder alquilar, ¿no es cierto?, facilitarles la vida en definitiva. Esto está muy bueno. Y también la creación de métodos alternativos de resolución de conflictos. El Poder Ejecutivo de la Nación y las provincias están obligadas a desarrollar y fomentar la mediación y el arbitraje gratuito o de bajo costo para aquellas personas carenciadas. Eso obviamente es plausible y está muy bien. Bueno, me parece que eso hemos tocado algunos puntos más sobresalientes de la nueva ley, con sus pros y sus contras, y que es una ley muy polémica, reitero, y que, como les decía al principio, lo más probable es que se termine sancionando una nueva ley que venga a corregir, ojalá, estos problemas que tiene la actual ley 27551. A ver, acá hay una pregunta. Doctor, buenas tardes. En caso de locales comerciales, ¿puede el locador rescindir el contrato? No. En ningún destino. Únicamente puede rescindir el contrato cuando se cambia el destino, ¿sí? Supongamos de que el destino era comercial, ¿sí? Para un negocio de ropa y luego yo pongo un bar. ¿Sí? El inquilino pone un bar. Bueno, en ese caso, obviamente que se ha cambiado, se ha variado el destino, entonces en esos casos sí estaría habilitada la rescisión.
Obviamente, reitero siempre, hay que darle la posibilidad al locatario para que corrija ese error, hay que intimarlo y decirle, che, has puesto un bar, volvé al negocio de ropa que estaba pactado, o cuando no hay el pago de 2 periodos consecutivos de alquileres. Esos 2 son los casos en los cuales el locador puede rescindir el contrato. No sé si hay otra pregunta. Sí, no sé si alguien tiene otra pregunta para hacerle al doctor respecto al tema que dio. A ver. ¿Todos entendieron? Acá hay una pregunta, dice Sí. Silvina Jerez. ¿Qué pasa si el inquilino no deja pintado el departamento? Bueno, en ese caso, lo que puede hacer el locador es descontar la pintura, los costos de mano de obra y de materiales del fondo de garantía. Insisto, este tema, que puede llegar a dar algún problema, pero la ley es clara. El fondo de garantía cuando empezó el contrato era de un mes. Vamos a suponer que era de 10.000 pesos, ¿sí? Si el precio del alquiler del último, del tercer año, pasó a ser de 20.000 pesos o de 25.000 pesos, el locador tiene que devolver ya no 10.000 pesos, sino 20 o 25.000 pesos. ¿Ok? De esos 20 o 25.000 pesos, podrá descontar los gastos, en este caso de pintura, de servicio, agua, luz, que no haya pagado, que haya quedado esa deuda. Entonces, cuando el locatario acredita que tiene libre deuda de gas, de luz, de agua, y de que el locador no tendrá que pagar deudas que estaban a cargo del locatario y que el departamento está pintado y está en condiciones, recién ahí se devuelve el fondo de garantía actualizado al último mes de alquiler. Acá hay otra pregunta de Víctor Ramón. Dice, ¿cuáles son las consecuencias de que la inmobiliaria, por uno u otro motivo, no informe a la FIP? No, en realidad no es la inmobiliaria, ¿no? No. La ley no obliga a la inmobiliaria, la ley obliga al locador. Las consecuencias es la multa. O sea, la AFIP va a imponerle a ese contribuyente que no registró el contrato una multa. Y si no paga la multa, la AFIP promueve un juicio de ejecución fiscal ante el juzgado federal, ¿no es cierto? Por una ejecución fiscal, pero es una multa. Esa es la sanción por no registrar. Karina Cubito pregunta, ¿qué pasa con los alquileres menores a 3 años? ¿Son posibles si es para uso de vivienda? No son posibles. Es de orden público, el plazo mínimo legal es de 3 años. Las únicas excepciones son ahí las establecidas en el 1198, creo que es el artículo, cuando es para sede de embajadas o por ejemplo, para garage, ¿sí? Para el contrato de garage o de alquiler de vehículos, en esos casos sí puede ser menor a 3 años, para predios feriales o para habitaciones con fines de turismo. En esos casos sí puede ser menores a 3 años el plazo. Y recuerden también que ahí hay un apartado en la primera parte del artículo que es peligroso, dice, salvo que el locatario ya haya estado con la tenencia de la cosa. Pero bueno, eso, insisto, puede dar lugar a abusos por parte de los locadores. Ujú. José Aníbal Contreras pregunta, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a esta ley? ¿Y si debería haber una modificación de la misma? Sí, yo creo que es mala la ley. En términos generales, creo que también he ponderado los buenos artículos, pero bueno, más allá de mi opinión o no, me parece que es la opinión de la mayoría de las cámaras inmobiliarias. Ha venido a aumentar una inflación y una repotenciación en los precios de los alquileres de manera notable, ¿no es cierto? Ha encarecido el contrato de locación y ha perjudicado a los propios inquilinos y a los propios locadores. O sea, todos se vieron, me parece a mí, desde una opinión mía, pero la doctrina acompaña esto, y se va a ver una reforma, seguro, porque ya lo han dicho. Así que espero que sea bueno. Silvina Jerez pregunta, ¿qué pasa si el inquilino ocasiona daños en el departamento? Ejemplo, por humedad ocasiona daños irreversibles en la mesada de la cocina, por ejemplo. Bueno, ahí hay todo un problema ahí, ¿no? Porque yo les hablaba de las reparaciones urgentes o no urgentes. El inquilino puede hacer pasar un daño a la cosa como una reparación urgente, no urgente, y que intimado, supongamos
este tema de las humedades, ¿no? Vamos a suponer de que no es porque, bueno, puede ser obviamente, el tema de humedades puede ser que esté a cargo del locador, está bien, puede ser. Ahora, también puede ser por un descuido del propio inquilino, ¿sí? Porque no airea las habitaciones, porque, bueno, no sé, porque moja las paredes, no lo sé, pero en definitiva genera humedades, ¿sí? En esos casos, lo que el inquilino de mala fe puede hacer es intimar una reparación urgente y en 10 días no me contestaste, o me contestaste y te opusiste y lo mismo yo vengo y te compenso y te descuento del precio del alquiler. Es grave eso, es peligroso. ¿Qué puede hacer el locador? Bueno, obviamente cobrarse el fondo de garantía, intimarlo a que le devuelva el departamento en condiciones. Pero, insisto, está esta herramienta y este privilegio a favor del inquilino que a veces puede ser mal usado, a veces no. Ujú. Flavio Miguel Vargas dice, ¿se puede establecer el precio de la locación por un monto total, estableciéndose en el contrato la modalidad de pago? Sí, si el destino es comercial. Si el destino es de vivienda, no. No, ahí hay que distinguir. En el precio comercial, cuando el destino es comercial, hay una libertad absoluta, a punto tal que se derogó la prohibición de indexar, ¿sí? O sea que yo puedo decir, bueno, listo, el primer año del alquiler es de $1.000, el segundo es de $2.000, o lo que valga tal índice, ¿sí? Lo que valga el cemento, bueno, pues ahí hay libertad. Y también en el destino habitacional al principio, pero luego, cuando el destino es habitacional, al año, o sea, solamente los precios pueden ser por un año. El primer año es el único que yo puedo establecer. O sea, yo voy a alquilar un departamento y voy a decir, bueno, listo, el departamento está en 20.000 pesos. Al año siguiente, o sea, en febrero del año 2023, yo no lo podré, ni ella tampoco, podremos eventualmente fijarlo. Pero la ley dice que esto va a ser un mix, que es un índice que va a publicar el Banco Central, que es un mix entre índice de precios al consumidor y el RIPTE, ¿sí? Que es los salarios de los trabajadores. Y sí o sí me tengo que estar a ese precio. No podría yo establecer. A ver, en la práctica puede ocurrir, pero el locatario puede insistir que se aplique eso y ese será el válido. Aunque, insisto, este índice publicado por el Banco Central oscila entre el 40% anual, según los cálculos que yo estuve consultando. Y que ahí yo les dejé en la filmina la página, el web para consultar. Una pregunta. Sí. Dice, ¿usted considera que si se reforma la ley, se dejaría de lado el sistema de fijación del precio de la locación que resulta excesivo para el locatario comparado a la normativa anterior? A mí me parece que es el mercado el que tiene que establecer el precio. Hay que dejarlo al mercado porque en definitiva esa es la mejor ayuda para el inquilino, porque si el inquilino ve que está caro el departamento, va a ir a buscar otras ofertas a mejor precio. A mí me parece que tal como, fíjense el artículo 6 de la 21342, que garantizaba que el Estado no se iba a meter, no se iba a entrometer en este tipo de contratos. Y la ley 27551 hizo todo lo contrario y con grandes problemas. Insisto, en esta materia, al menos lo que respecta al precio de la locación, hay que dejar al mercado que actúe. Ya el Estado podrá, con una función de seguridad social, asumir sus funciones y sus responsabilidades, pero no cargar al locador con ello, me parece. Silvina Jerez pregunta, ¿qué plazo tiene el locador una vez vencido el contrato de alquiler para intimar el pago de los daños que ocasionó el locatario en el inmueble? No, ninguno. En principio el plazo de prescripción, que es de 5 años, el 2537 del Código Civil y Comercial, el plazo residual, toda garantía contractual tiene un plazo de prescripción de 5 años, pero no hay un plazo establecido para intimar al resarcimiento de los daños. Ujú. Lucas Vera pregunta, ¿cuál sería la vía para el reclamo en caso de que el aumento del alquiler no vaya de acuerdo con el mix del IPC y el RIPTE fijado por el Banco Central? ¿Cuál sería la vía para el reclamo en caso que la... Bueno, nada, o sea, lo que ahí puede hacer el inquilino si no está de acuerdo porque entiende de que el precio que le exige el locador es superior al índice, él viene y consigna. Ahí el artículo 17, creo que era de la reforma de la ley 27551, habilita al locatario, si el locador no le quiere recibir el precio, a consignar judicialmente el monto del precio. Que incluso
yo hice la crítica, porque lo puede hacer también de manera extrajudicial, la consignación extrajudicial, y nos evitamos el juicio. Pero esa es la vía, en definitiva. Supongamos, el locador entiende que son 35.000 pesos, y de acuerdo a los cálculos o a la publicación que hace el Banco Central, son 30.000 pesos. Si el locador no me quiere recibir el precio del alquiler, cree que es mayor, yo vengo y le consigno y yo no pago las costas por ello. Esa sería la vía. Delfina Vergara pregunta, ¿el fondo de garantía actualizado al último valor de alquiler también corresponde a los contratos de locación realizados antes de la sanción de la ley No. 27.551? No. El fondo de garantía, esta reforma que hace la ley, son para los contratos celebrados con posterioridad al 1 de julio del año 2020. Muchas veces lo que hacían los dueños, los locadores o los inquilinos también, para escapar de la nueva ley, ¿qué hacían? Prorrogaban el contrato anterior al 1 de julio del año 2020. Entonces seguían, porque prorrogaban aquellas cláusulas anteriores y por supuesto la nueva ley 27551 no le era aplicable. Entonces se prorrogan y prorrogan y prorrogan y bueno, obviamente habrá que ver que no haya abuso de la ley en ese caso, pero en definitiva el articulado de la nueva ley lo dice expresamente el artículo, el 17 creo que es de la nueva ley, es para aquellos contratos celebrados con posterioridad a su publicación, que fue el 30 de junio del 2020 y que entró en vigencia el 1 de julio del año 2020. Nicolás Martínez pregunta, ¿qué pasaría si es el locatario el que le pide al locador no registrar el contrato? ¿La multa podría pesar sobre los dos? No, lamentablemente, o sea, no sé si lamentablemente, pero acá la carga se la imponen al locador a pesar de que el locatario le pida que no sería una excusa suficiente, menos para la AFIP, ¿no es cierto? Tener en cuenta, pero el locatario me pide que no lo registremos, bueno, es una obligación tuya, una obligación formal. Augusto López pregunta, que en el caso que el locatario tenga una imposibilidad física de acceder a la vivienda, ¿se puede rescindir por este motivo? No. Casualmente el Código Civil y Comercial prevé esto y impide rescindir el contrato por parte del locador si hay una incapacidad del grupo familiar del locatario. Así que no puede. Quedó una pregunta también, perdón, Sí, de Romy Arteaga. Romy Arteaga. ¿Qué Sí. pasaría si el locador aduce que está por construir una cochera en el lugar donde en la actualidad alquila un local comercial? ¿Cómo podría fundamentar si represento a la parte locataria con contrato vigente hasta el año 2024? Sí, no, el locador tiene que cumplir con su obligación, lo vimos a esto, de conservar la cosa y garantizar el uso y goce pacífico por parte del locatario. Si el locador molesta al locatario, ¿no es cierto?, y le insiste con esto, lo que puede hacer el locatario es o rescindir el contrato, ¿sí?, o detener el plazo el pago del alquiler por el tiempo que dure esto. Por ejemplo, lo veíamos en pandemia, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, ¿querés construir la cochera? Y yo tengo un comercio y no me molesta, bueno, dale, construíla la cochera durante 15 días, pero yo no te pago el alquiler durante esos 15 días. Si me molestás o yo puedo tener negocio, pero me estás molestando con la cochera. Ahora, en principio, el locador no puede obligar a construir la cochera al locatario porque, insisto, tiene que garantizar el uso y goce. Ahora bien, si la construcción de la cochera no impide el uso y goce pacífico por parte del locatario, no habría razón alguna para que el locatario se oponga. Marta Cañagua dice, ¿el aumento del alquiler se puede pactar cada 6 meses en un alquiler para uso de vivienda? ¿Hay un límite en el porcentaje? No se puede. La ley es de orden público y el plazo mínimo es de un año. Y de acuerdo al índice, al mix que establece la ley, que es un promedio, insisto, un mix entre el índice de precios al consumidor y el RIPTE. O sea, ahí estamos atados de mano, es de orden público. No hay libertad de negociación en estos casos. El precio, cuando el destino es de vivienda, lo establecemos al principio. Y luego, sí o sí, estoy sujeto a la publicación que hace el Banco Central. Gisela Puita dice, ¿qué pasa si a la vivienda se le da el destino habitacional pero a la vez comercial? ¿Cómo sería en ese caso? Perdón,
pero a la vez también comercial. ¿Cómo sería en ese caso? Bueno, ¿qué tema? Hay que distinguir, o sea, a la parte habitacional habrá que aplicarle las normas del destino habitacional y a la comercial ese otro. O sea, estoy pensando en una casa, ¿no es cierto?, con destino de vivienda y la parte del garage es un negocio. Si es un solo contrato, bueno, habrá que distinguir el precio según el caso, libertad para el caso de comercial y de acuerdo al mix, el promedio del Banco Central en lo que respecta al precio de la vivienda. Sí, ahí también puede haber un problema con respecto al tiempo del contrato, ¿no? Porque si Bueno, es... no, siempre es 3 años, ¿no? Ujú, El plazo mínimo está unificado en 3 años. Sea el destino habitacional, sea el destino comercial, el plazo mínimo es de 3 años. Sí, sí, el plazo máximo es distinto, porque en el ujú. destino habitacional el máximo es de 20 años y el máximo en el destino comercial es de 50 años. Y eso es de orden público. Pero hoy por hoy lo Sí, tenemos unificado en tres no años. tenemos. Silvina Jerez dice, si el contrato se renueva con la sanción de la nueva ley y no soy, cobro garantía, atento a que era una renovación, ¿cómo funciona el fondo de garantía? Si es una renovación del contrato, estoy con la vieja ley, no se me aplica la nueva ley. Si es una Ujú, renovación de un contrato anterior al 1 de julio del año 2020, ¿ok? Estoy bajo el viejo contrato, me sujeto a esas garantías de ese contrato originario. Ahora, si es un nuevo contrato con posterioridad al 1 de julio del año 2020, o sea, ya pasó un año y medio, ¿sí? Tengo que estar a esas 5 garantías. Puede haber otras, por supuesto. Lo que ahí dice el artículo es que el locador no puede rechazar esas 5 garantías. Insisto, el locador lo que va a hacer, se va a dar vuelta y no va a firmar el contrato, así de simple. Pero ahí el articulado de la ley lo que dice, tiene estas 5 garantías y el locador no puede rechazarlas, ¿sí? Que es el aval bancario, el seguro de caución, el recibo de sueldo o la fianza. ujú. Bueno, vamos a ir cerrando con las últimas preguntas. Dice Tati Gordon, buenas tardes, Doc. ¿Cuál es el porcentaje de aumento para que no resulte confiscatorio para el inquilino? Bueno, miren, el índice oficial, la página del Banco Central, yo calculé, porque ahora estaba caída la página, no pude hacer el cálculo, toda la tarde estuvo caída, pero yo, por ejemplo, hice un cálculo a octubre o noviembre del año pasado, o sea, de octubre o noviembre del 2020 a octubre y noviembre del 2021, y el Ujú. aumento oscilaba entre 42 y 43% anual, más o menos para que se den una idea. A esa fecha, esa era la actualización, ¿sí? Desconozco ahora, pero entiendo que debe andar más o menos en términos similares. Sara Rueda pregunta, en caso que el locador haga obras de construcción que perjudiquen el uso y goce pacífico, ¿qué acciones tiene el locatario? Bueno, lo que dije recién, en principio, lo que puede hacer es rescindir el contrato, ¿sí? Sin penalidad alguna, o puede detener el pago del precio del alquiler, diciéndole, estas obras que estás haciendo me están molestando, me están perjudicando, abstenete de seguir haciéndolas bajo apercibimiento y no te pago el alquiler durante el tiempo que dure estas obras nocivas o que estén perjudicando. ¿Sí? Más allá, obviamente, de las acciones legales que pueda hacer para que el locador garantice el uso y goce pacífico de la cosa por parte del locatario. Bueno, la última pregunta. ¿Se puede poner en alquiler para uso de vivienda una construcción sin título? Bueno, acá Marta manifiesta que hay muchos asentamientos donde no se ha regularizado la propiedad y sin embargo se han construido departamentos. Bueno, a ver, en realidad el contrato es consensual, no es real. Y no se exige ningún título. Basta que, a ver, yo puedo ser poseedor, ¿no es cierto?, de un terreno, de una casa. No necesito tener un título de propiedad para ello. Y puedo alquilarlo perfectamente. Es un contrato personal, ¿sí? Donde yo como locador que me creo dueño, garantizo el uso y goce pacífico por parte del locatario. Ningún locatario o nadie va a exigir de que exista un título registral. Es más, si yo acudo a la justicia para el cobro de alquileres, no tendría que demostrar soy de ser el dueño, tengo que acreditar el contrato. Yo acredito Mariano Zurrueta en calidad de locador, ¿sí? Y la otra parte en carácter de locataria, ya está, con eso es suficiente. Insisto, es importante que certifiquen las firmas por notario
porque eso les va a dar la posibilidad de que el locatario no les niegue la firma, ¿sí? Porque para ello tendrían que promover una redargución de falsedad diciendo de que el notario, el escribano o el locador falsificó la firma, y bueno, eso es medio difícil. Bueno, doctor, para finalizar, acá los colegas están escribiendo que excelente la disertación, que fue muy enriquecedora, que fue todo Gracias. muy claro, así que están contentos. Nosotros de parte de la comisión queremos agradecerle como siempre la predisposición que tiene para los colegas en brindar estas reuniones académicas que son muy enriquecedoras, como mencionaron. Eh, Así que bueno, eso le queríamos agradecer por estar siempre a disposición de la comisión. Bueno, gracias. Gracias a la comisión, una vez más, por tenerme presente, tenerme en cuenta, siempre a disposición cuando necesiten y en la medida que sea útil y enriquecedor, pueden contar conmigo y una vez más, gracias. Yo ahora voy a mandar el PowerPoint que me pasó, no sé si le parece, a Sí, todos los por supuesto, colegas, por al correo supuesto. electrónico que llenaron en el formulario. Así que bueno, seguimos teniendo las reuniones académicas, eso es muy importante. El 10 de febrero va a estar la doctora Gamarra, como les mencioné. Ella va a hablar sobre todo el tema de trámite ante la ANSES respecto al tema de jubilaciones y demás, así que sería muy importante que todos los interesados accedan a la reunión. El 16 de febrero vamos a tener el procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo, que lo va a dar el doctor Coronel y la doctora Ferreira Jens. Y el miércoles 23 de febrero va a estar la doctora Hilda Fernández, que ella es jefa de cátedra de Derechos Reales de la UCE, dando el tema de prescripción adquisitiva, que también es un tema muy pedido por los colegas. Así que bueno, los esperamos, le agradecemos nuevamente al doctor y a todos los colegas por haberse unido a la reunión de MIX. Nos vemos el jueves que viene. Gracias. Hasta luego.